Está en Mendoza Luis Lázaro. ¿Cómo anda, querido? Muy bien. Un cariño de Celia, de mi esposa, Pero que se muchas enteró que estabas gracias. aquí. Un beso grande para ella. Luis es, decime si meto la pata, coordinador general Autoridad de Federal. la Autoridad Federal de Aplicación Del Servicio de Comunicación de la Ley Audiovisual. de Servicios. Es un nombrecito un poco largo. Es así, AFCA, pero tiene nombre de esta infección en la boca, ¿viste? ¿Verdad? Sí, hasta sí. Y es uno de los principales impulsores, ¿no? de la ley de servicios Sí, de es comunicación cómplice. Confieso. Es cómplice. Es uno de Sí, los me declaro culpables. culpable. Sí, está bien. Bueno, está en Mendoza porque además es autor, entre otras cosas, de La Batalla de la Comunicación, un libro que editó Coligüe, un libro que yo creo que es central para entender el momento que estamos viviendo, que vamos a seguir viviendo y que vivimos hace un tiempo, digamos, ¿no? Así es. Es un libro, no me sale, no es transitorio, es un libro permanente. Es un digamos, claro. ¿sí? De efecto, Sí. de efecto permanente, digamos, ¿no? Así que bueno, primero bienvenido. Muchas gracias. Esto será hoy en la Biblioteca San Martín a las 18 horas. dentro de un rato, a las 6 de la tarde. Mientras nosotros todavía estemos aquí, digamos. Ah, Lo bueno, bueno hasta está las bien, 7. está bien. Pero bueno, queríamos aprovechar, yo cuando estuve en Buenos Aires nos conectamos y al final yo no tuve tiempo No nos porque Buenos encontramos, Aires sí. tiene ese qué sé yo, de los tiempos tuyos, de los míos, digamos. Cuando los provincianos vamos a Buenos Aires se nos viene, el tiempo nos cambia. Bueno, además siempre tienen muchas cosas para hacer y para Claro, ver y van eso. a las librerías y se pierden en las librerías. No, que y todas esas cosas. fue para la feria, así que Bueno, tenía 143 más que cosas. claro. Bueno. Encima, Bueno, aquí estamos. ¿Cómo nace ese libro? en realidad nace con el oficio, nace con el trabajo periodístico y con, por supuesto, una mirada comprometida y preocupada por lo que estaba pasando con los medios en nuestro país, te diría a partir de los años 80. Claro. ¿No? Y sobre todo con la situación que se produce en el 89, saben ustedes, bueno, es el recambio del primer gobierno de la democracia, y el gobierno de Carlitos Menem, que asume hacia fines del 89, ya viene abajo del brazo con 2 o 3 cosas que no son menores en materia de comunicación. La famosa ley de reforma del Estado, ¿no es cierto?, que fue la antesala para un proceso que padecimos a lo largo de todos los 90, de vaciamiento del Estado, privatizaciones, despliegue de las consecuencias de la teoría del consenso de Washington, ¿no? Pero puntualmente venían ahí un par de cosas que sobre todo tienen que ver con la comunicación en cuanto, por un lado, la privatización y el inicio de la privatización de los medios de comunicación, que es la puerta de entrada al despliegue de los discursos que van a aparecer en la radio y en la televisión contrarios al Estado, ¿no es cierto? Es decir, ya esos medios privatizados abren el camino a todo lo que vino después. Y el otro tema, que era una vieja reivindicación que Mañeto no había podido conseguir durante el gobierno de Alfonsín, que era remover un obstáculo que estaba en la ley que impedía a los propietarios de periódicos el acceso a medios electrónicos de comunicación. Estamos hablando de la ley que viene la ley de firmada la por dictadura. Martínez de Oz. Estamos hablando de la ley de la dictadura, claro, del año 80. O sea que ni esa ley le permitía porque en mañana. general estaba tan, tan naturalizado en el sentido común de que había que evitar la monopolización de la opinión pública, que toda la legislación internacional tenía ese principio. Sí, de hecho, Estados Unidos la sigue teniendo, Claro. en Europa sigue vigente, de que los dueños de los medios gráficos, de los diarios locales, tenían que, digamos, dedicarse a eso y no podían ser los dueños de la radio o el canal de televisión. Después en Estados Unidos vino un larguísimo debate, algo de eso también está contado en el libro, pero lo cierto es que ahí, a partir de ese momento, digamos, queda expedito el camino para lo que después nosotros vamos a conocer como los famosos multimedios, ¿no? Que son el inicio de un proceso de concentración que está contado, espero de la forma más amena posible, Sí. porque suele ser a veces un poco denso el tema No, de cómo fueron los procesos, ¿no es cierto?, Está bien contado. de compra de está bien. medios y de fusiones, Sí. absorciones, etcétera, pero que van teniendo consecuencias inmediatas, yo creo, tanto en la calidad de la política como en la producción cultural y, digamos, sobre todo también en el interior del país, ¿no?
La Argentina era un país que había desarrollado por una necesidad propia los sistemas de televisión por cable como forma de acceder a contenidos, sobre todo porque la televisión de aire se había desarrollado muy poco en el país, es decir, la televisión gratuita, ¿no? Había muy pocos canales, de hecho hoy siguen siendo los mismos 40 y pico canales que había hace en los 50, 60. No ha evolucionado. Han pasado eso, 50, 60 años, recién ahora que vamos a llamar a televisión digital abierta, esperamos que eso empiece a cambiar, ¿no? Pero la verdad es que había muy poca oferta de contenidos y la gente se volcó sobre eso. Y entonces ahí apareció la otra llave maestra de la concentración a partir del tratado comercial que ese mismo gobierno firma con Estados Unidos, que hace que tanto empresas financieras que en realidad no se dedicaban a la comunicación, como el Citicorp, el Banco República de Moneta, bueno, de acá de esta provincia, grupos financieros que buscaban la manera de capitalizar títulos de la deuda, bueno, son los que empiezan a quedarse con el cable y con los medios de comunicación, pensando también en otra cosa que está planteado ahí, que creo que es un tema de mucha actualidad, que es la convergencia tecnológica, ¿no? Es decir, por ese camino, además de los contenidos televisivos, bueno, empiezan a llegar la conectividad a Internet, posibilidades de teléfono, es decir, todo un mundo que tiene que ver con la convergencia tecnológica y bueno, hoy creo que ya está muy en evidencia cómo todos estos dispositivos se empiezan a articular, ¿no? A su vez, en paralelo, durante más de 25 años, hay una lucha por democratizar la comunicación, sí, la claro. información, ¿no? Converge finalmente en los 21 puntos. Sí, claro. Y no digo que culmina, pero tiene un momento especial con la sanción de la ley. Es decir, a medida que todo esto iba pasando, por un lado yo te diría que hay actos de resistencia, hay intentos, digamos, por señalar esta situación que se iba generando. Como me preguntabas cómo había nacido, bueno, yo de alguna manera durante todo ese tiempo traté de ir contando lo que pasaba a través de mi trabajo periodístico, con un tono bastante crítico, y fíjate que, digamos, la contracara de este proceso de privatización es la creación de la COSIMECOS, es decir, donde todos los gremios vinculados al tema de la comunicación deciden que tienen que trabajar juntos frente a las privatizaciones, denunciar esta situación de concentración, y hay un primer momento donde parece que se detiene la cosa, fue en ocasión de la entrega de los Martín Fierro del año 90 o 90 y poquito después de todo este proceso, en donde se denuncia la entrega de los canales, e incluso en ese momento las principales figuras que reciben, ¿no es cierto?, los premios hacen una denuncia de lo que venía y momentáneamente la situación se congela, hay un periodo de una especie de cogestión de los trabajadores, pero finalmente, bueno, avanza la privatización, entran en escena figuras que venían de la Gerencia de Recursos Humanos de Grupo Clarín, ¿no es cierto?, y empiezan a hacer todo un trabajo de limpieza, en fin. El proceso de las radios comunitarias que habían empezado a surgir en un contexto en donde lamentablemente el alfonsinismo, el gobierno de Alfonsín hizo poco y nada en este sentido, con un tipo nefasto en este sentido como fue el interventor del CONFER de la época, ¿no es cierto?, que, digamos, levantaba la teoría de que había que cerrar estas emisoras que aparecían en realidad, claro, las truchas, que eran las nuevas voces de la democracia y expresaban esta demanda de comunicación que había en todo el país. ¿Cómo se llamaba el interventor? Sánchez. Pedro Edgardo Sánchez. Así que bueno, ahí también hay todo un movimiento de resistencia del sector de las radios comunitarias, y todo esto después en el tiempo, ya desde la movida de las universidades, los trabajadores de la comunicación, en los medios comunitarios, es un poco la corriente que va a desembocar después con la fundación de la Coalición por una Redifusión Democrática y los 21 puntos en el año 2004. Claro. Es decir, había asumido Néstor Kirchner hacía un año y evidentemente todos estaban ya viendo que había condiciones como para empezar
a dar una pelea, digamos, de mayor monopolio, envergadura. Claro, frente a la situación, porque además se había producido una fenomenal concentración en manos de empresas norteamericanas y de Grupo Clarín por otro lado, después de la fusión de BCC y Multicanal y Cablevisión. Y la verdad es que ya se veía una situación, digamos, de peligro hasta para el sistema democrático. Claro, sí, podían, eran determinantes para... Absolutamente, la famosa época en la cual se jactaban de voltear gobiernos contra etapas. Claro, sí, con tres o cinco etapas. Sí. Yo propongo, hagamos una pausita. Dale. Y me quedan algunas preguntas. Sí, a mí también. Y a Silvia también. Estamos charlando con Luis Lázaro, él es el coordinador general de AFCA, está en Mendoza. Bueno, siempre está en funciones, pero en realidad vino a presentar La Batalla de la Comunicación, el libro editado el año pasado, ¿no? Se presentó en 2010 y hubo una reedición. 2010, sí. Y hubo una reedición, sí. No, en 2009 y en el 2010 hubo una reedición. Ahí está. 423-3822 para que se comuniquen con nosotros o al 156 51 55 22 para que manden mensaje de texto. O al 425-7931 para dejar el mensaje grabado. Estamos charlando un ratito más con Luis Lázaro, el coordinador general de AFCA, que está en Mendoza para presentar La Batalla de la Comunicación. Libro editado y reeditado por Coligüe. Así es. Anduvo bien, ¿no? La verdad que sí. Yo descubrí que había mucha avidez en... por supuesto hay ambientes que uno espera que se generen, como puede ser el caso de los chicos que están estudiando comunicación, claro, y qué sé yo, pero en otros públicos que la verdad que me parece que tiene que ver también con este momento político, claro, donde los jóvenes y digamos muchos sectores, digamos, de repente tienen interés en recuperar, digamos, un poco lo que ha sido la historia de este tema y por qué se habla tanto de la comunicación hoy, ¿no? Y además porque está bien escrito, digamos, está escrito eso no solo lo tienen que decir. No solo para periodistas, que esto es muy interesante. Pero además no hay mucha investigación sobre cómo fue la concentración. No, lo que pasa es que en realidad hay trabajos, pero son de tono más académico. Eso, sí, por eso digo. Un poco lo que dice Julio es, bueno, justamente que me parece que está hecho, claro, para ser accesible. El objetivo, ¿no?, buscado, digamos. Sí, exacto. Sí. ¿Qué, ahora ya para liberarte, qué notás vos a partir de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual respecto del mundo de la comunicación, de la información en la Argentina? ¿Qué efectos? Mira, primero yo lo que creo, siempre digo que por supuesto es importante el instrumento jurídico que sale de lo que fue, digamos, el debate en el Congreso, ¿no? Y todo lo demás. Y los foros. Pero tan o más importante que eso me parece que fue el proceso mismo que se desarrolló en torno al debate del proyecto, de la ley, porque realmente generó un estado de movilización y de mucho interés en todo el país, en todos los sectores, y me parece que eso ha servido para dos cosas. Primero, para que la sociedad entienda que es posible debatir un modelo de comunicación, que la comunicación es una herramienta fundamental de su vida cotidiana y que además es un derecho social, es un derecho humano, que por lo tanto uno tiene la posibilidad de opinar respecto de cómo es cubierto ese derecho. Y mucha gente ha descubierto que, bueno, que estaba expuesta a una suerte de pensamiento único, de monopolio de las ideas, de una agenda que en realidad le imponían todos los días, pero que a veces no era la temática o las cuestiones que más se vinculaban con sus necesidades, y por supuesto la enorme explosión que ha aparecido en torno a la posibilidad de generar nuevos medios y nuevos contenidos, porque cuando vos hablás de la radio, de la televisión, de los dispositivos, necesariamente terminás hablando de lo que va dentro, es decir, del contenido, ¿no? Y nosotros ahí también tratamos de que hubiera un debate en torno a la producción nacional, a la producción local, a la producción independiente, a poner digamos un límite a lo que es la retransmisión permanente en cadena de radios y canales de televisión que están fuera del lugar donde uno vive. Entonces todo eso ha generado, me parece, una especie de revolución cultural que yo creo que va a tener
efectos de mediano y largo plazo. Por supuesto tenemos ahora el desafío y la responsabilidad de poder conducir eso a partir de los procedimientos que la ley establece para las nuevas licencias y los nuevos operadores, y para verificar que se cumpla, digamos, con la producción de contenidos. La televisión digital está dando también a esto un fuerte impulso. Además ya viene de la mano de una mirada social inclusiva absolutamente contrapuesta al criterio de mercado que teníamos hasta ahora. Es decir, los primeros que ven televisión digital acá son los pobres, son los que estaban afuera del sistema, en un país que tiene una penetración de la televisión paga de casi el 75%, concentrada en los lugares de mayor capacidad adquisitiva. Claro, ¿no? claro. Entonces, el resto de la población estaba fuera de ese mapa, es decir, estaba fuera del ejercicio de ese derecho. Y yo creo que todo este proceso ha servido para que también estos sectores, bueno, asuman que ese es justamente uno de los instrumentos fundamentales de intervención en la sociedad. Nosotros siempre hablamos acá en el programa de medios hegemónicos y medios dominantes, y planteamos de que, bueno, a partir de la ley ya hoy no sé si se puede hablar de medios hegemónicos, sí dominante en cuanto a la cantidad de medios, pero el discurso no está monopolizado como estuvo en un momento. ¿Vos lo ves así? A partir de la ley, ¿crees que hay más pluralidad? Mira, yo creo que en realidad, a ver, en función de la protección que sectores de la justicia han prestado y vienen prestando a las posiciones monopólicas, digamos, no se ha avanzado con la rapidez que la ley establecía en cuanto a la desconcentración, a la desmonopolización. Ahora, lo que sí está claro es que se ha roto el monopolio de la credibilidad, es decir, que la gente, más allá de que está expuesta, digamos, a un dispositivo controlado por pocos, todavía por pocos, sí es consciente de que tiene que tener una mirada crítica respecto de eso. Ya no come vidrio, ¿no? Y eso quedó más que claro, me parece, en las primarias y en las recientes elecciones nacionales, por una razón muy sencilla. Cuando Grupo Clarín acude a la justicia a buscar la protección, digamos, frente al proceso de desmonopolización, lo hace con el objetivo explícito de ganar tiempo, digamos. Ahora, ¿tiempo en función de qué? Digamos, primero, ¿se acuerdan ustedes? Se logró una paralización parcial de 6 meses a instancias de la complicidad de incluso un diputado mendocino, Tomás y legisladores de la provincia de Salta. Y después la Corte Suprema, con toda claridad, estableció que era una ley absolutamente válida, sancionada por el Congreso Nacional, y que quienes habían perdido ya pasó la posibilidad del debate. Luego fueron a buscar protección en relación a los tiempos de la desmonopolización, la desconcentración, es decir, el adelgazamiento de los grupos. Y el tiempo que consiguieron en realidad en su estrategia tenía que ver, me parece, con los tiempos políticos. Claro. No hay otro tiempo sobre la mesa. Claro. Es decir, claramente pensando que retener esa capacidad de fijar agenda y de todo lo demás les iba a servir para, entre comillas, sostener un resultado electoral favorable a sus intereses. Creo que, digamos, la contundencia, ¿no es cierto?, del resultado electoral no solo demuestra las bondades y los aciertos políticos de este gobierno, sino el fracaso estrepitoso de estos sectores que creían que todavía controlaban la opinión pública. Bueno, imagínense lo que será hoy a las 18 en la Biblioteca San Martín. Si este ratito ha sido así de jugoso, supongo, porque lo conozco a Luis, que él presentará el libro, después habrá debate, charla. Por supuesto. Y igual, claro. Y Ernesto Espeche también va a estar, ¿no? Obviamente, va a estar Ernesto acompañándolo, así que bueno, imperdible. A partir de las 6 de la tarde deje de escucharnos a nosotros y se va a la biblioteca. Imperdible el libro. Imperdible el libro, por supuesto. Bueno, supongo que se venderá ahí. Entiendo que sí, han organizado los muchachos, creo que van a tener ahí, sí. Bueno, un gustazo verte otra vez. Igualmente un placer estar con ustedes. Bien, vamos con música y lo llamamos a Fabián Galdi para que nos cuente. ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Qué pasó? Argentina-Bolivia, cómo viene. Yo que pasé por Barranquilla una vez, ni me quiero imaginar lo que debe ser correr media cuadra, digamos. Vamos.